partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons, c'est si bon. Buenas noches, queridas y queridos lectores de Hojas en la Acera. Y amigos y amigas del haiku, siempre con vosotros, Radio Ela. Esta noche hablaremos sobre kimonos. Con este programa, Radio Ela quiere acercarse a otras manifestaciones de la cultura japonesa. Para hablar de esta popular prenda de vestir, hemos invitado a Ana Miró, secretaria del Kimono Club Valencia y comisionaria de la exposición sobre kimonos que tiene lugar en el Museo del Arte Mayor de la Seda en Valencia. Ana Miró es de Alcoy y licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Actualmente trabaja como psicóloga en el ayuntamiento de esta ciudad. Empezó a estudiar kitsuke, el arte de vestir correctamente un kimono, de forma autodidacta en 2003 y se inició en el coleccionismo de kimonos en el 2005. Estudió ceremonia del té desde 2011 al 2015 y, como decíamos, es secretaria del Kimono Club Valencia desde 2019. Ha dado muchas conferencias y ha realizado multitud de demostraciones en congresos tanto en Valencia como en otras ciudades de España. Pues vamos a escuchar lo que nos cuenta Ana sobre el arte de los kimonos. Pero antes, dejarme que os lea un haiku de Yosa Busón. Limpia la mesa con la manga de su kimono para escribir en verano. Limpia la mesa con la manga de su kimono para escribir en verano. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, bien. Oye, antes que nada agradecerte que estés con nosotros en Radio Ela, ¿vale? Como te conté en su momento, en esta radio hablamos fundamentalmente de haiku, pero sí, se nos ha ocurrido que nos gustaría tocar pues otras manifestaciones de la cultura japonesa. Y gracias a Raúl Fortes, que es un gran haijin, pues me comentó que te conocía y que estaba la exposición de los kimonos. Fui a verlo, tuve la suerte que tú me guiaras y yo me quedé impactadísimo, ¿no? Y digo, bueno, esto todos los que escribimos haiku tenemos que saber la belleza de los kimonos y verás en la conversación como hay muchas cosas que sintonizan con el haiku. Antes que nada, me gustaría mucho comentar el edificio donde está la exposición de kimonos, que es el edificio del Colegio de Arte Mayor de la Seda, sí, que es uno de los edificios más señoriales y una arquitectura preciosa. Supongo que debido, creo que ya del siglo XV, ¿no? Cuando la cultura de la seda está más potenciada en Valencia. Sí, es un edificio muy antiguo. Es un edificio del siglo XV. Si se hace el tour completo, que se va a visitar todo el edificio y no solo la exposición, pues ahí abajo, en lo que eran los semisótanos, está puesta la historia del edificio. Y bueno, y tiene varios detalles curiosos. Es el edificio gremial, uno de los más antiguos de Europa. Nunca ha dejado de estar en desuso. Quiere decir que siempre ha sido la casa del gremio de sederos de Valencia. Nunca ha parado su actividad, quiere decir que siempre la han tenido allí, aunque le han hecho restauraciones porque, claro, ya viste los suelos que tiene tan maravillosos y todas estas cosas. Y luego, pues la otra cosa curiosa es que tiene el archivo gremial más grande y más antiguo de Europa. Y unos personajes que han sido los presidentes del gremio, que realmente, si en vez de ser valencianos fuéramos americanos, pues tendríamos series de televisión dedicados a ellos, porque son personajes de verdad muy curiosos, con unas historias muy complicadas y la verdad es que muy chulas, sí. Sí, a mí siempre me ha llamado la atención cómo Valencia está ligada de alguna forma a Japón,
porque no está la seda, sino solo aparte de la seda está el arroz, está la naranja, está hay y ciertas sensibilidades efímeras, porque por ejemplo la fiesta de las fallas, aunque lleva otra, bueno, se nos mete la cultura mediterránea por medio, pero sin embargo sí que está lo efímero de quemar un monumento. O sea que tenemos ciertas, no sé por qué, pero hay ciertas conexiones con Japón. Sí que hay, sí. Más de una, ¿eh? Yo tenía un amigo que, bueno, hace muchos años, era muy jovencita, un día estábamos hablando pues de poesía japonesa y de budismo y tal, y no sé, me dijo que yo, no sé con qué cara lo miré, y se enfadó mucho y me dijo que señalando a otro amigo que estaba allí, que es alemán, no entienda lo que le estoy diciendo, me parece bien, porque es protestante, pero que tienes a místicos como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que no entiendas lo que te estoy diciendo. Y yo, la verdad es que no se me ha olvidado, han pasado muchísimos años, y ahora que me he hecho más vieja y he oído más cosas, pues yo creo que sí que tenemos una sensibilidad en común. Quizá no solo Valencia, quizá también el resto de España, pero bueno, en Valencia quizá también por nuestro carácter agrícola y por las cosas que tenemos, pues tenemos más puntos en común. A él le hizo mucha gracia cuando llegó a Valencia enterarse de que las naranjas que tenemos aquí se llaman Satsuma. Claro. Entonces sí. ¿Qué hace una valenciana montando una exposición de kimonos por todo lo alto en el Museo del Arte Mayor de la Seda en Valencia? Esto es una historia así un poquito larga. A ver, yo hace muchos años que me dedico a coleccionar kimonos. Bueno, a coleccionar kimonos un poquito menos, porque estoy interesada en el mundo del kimono más, y aún más que estoy interesada en la cultura japonesa. Entonces, a ver, yo me casé con un japonés. Sí, me casé con un japonés del cual estoy separada, pero claro, pues cuando fui a Japón a conocer a su familia, pues me regalaron un kimono. Me regalaron un kimono de lana, porque los kimonos de lana son más fáciles de poner porque tienen mejor agarre que los kimonos de seda. Los kimonos no tienen botones, no tienen cremalleras, ¿vale? Y aunque eso de que dicen algunos vendedores que una talla sirve para todos no es verdad, sí que es cierto que dentro de ciertos tamaños de kimono podemos vestir a personas pues con tallas diferentes, ¿vale? Entonces el kimono es de mujer, ¿vale? Estoy hablando del kimono de mujer, es más largo que la que lo lleva puesto, es tan alto como tú, yo mido 1,63, mis kimonos miden todos 1,63, ¿vale? Por lo menos los que me han hecho a medida. Y yo luego solo lo tengo que plegar y doblar y ajustarlo con unas cintas para llevarlo encima. Entonces los kimonos de seda son más resbaladizos y los de lana pues se agarran mejor. Me regaló mi suegra un kimono de lana y pues a mí me hizo gracia, y no voy a decir que no, tampoco me despertó una pasión loca por el kimono en aquel momento. No voy a contar mentiras, pero y yo lo guardé, y ya un tiempo después, yo ya estaba separada, pues un día arreglando armarios, mi hija me dijo, ¿y esto es un kimono y tal, y te lo sabes poner? Y mi suegra me enseñó lo básico, ¿vale? De ponerse un kimono, cómo vestirse, porque tiene su complicación. Y le dije, pues creo que sí que me acuerdo. Una parte me acordaba, pero el cinturón ahí ya se me escapaba por completo el tema. Y entonces decidí investigar un poquito, aunque en aquel momento yo estaba más interesada en la ceremonia del té que en el kimono, pero aquí en Valencia yo no tenía posibilidad de estudiar ceremonia del té porque el único señor que sabía un poco de este tema era un profesor de kendo y él decía que no sabía lo suficiente como para dar clase, ¿vale? Entonces no tenía yo la oportunidad y descubrí que había una comunidad online muy grande que se hablaba en inglés y que se dedicaban pues al kimono, a la ceremonia del té y que van y todo eso, pero sobre todo el interés común de todas era el kimono. Entonces pues me metí ahí y empecé a aprender a ponerme kimono y empecé a estudiar, porque claro, el kimono tiene muchas cosas. Con el kimono te toca aprender historia, te toca aprender botánica, pues por los estampados, las estaciones, muchísimas cosas. Nos contaste cuando hicimos la visita que a diferencia de otra ropa, de otras culturas, donde ya solo son piezas de museo, el kimono está vivo, o sea, es una moda actual, o sea, que realmente ahora no hablamos de piezas antiguas, sino que se está utilizando en Japón. Sí, bueno, hablamos también de piezas antiguas, es decir, el kimono sigue vivo, ¿vale? En el sentido de que fue la ropa que se utilizaba
de moda habitual por parte de las mujeres. Es que aquí es una historia muy curiosa porque el kimono, digamos que tiene dos historias paralelas. El kimono como prenda masculina habitual se pierde bastante pronto. A principios del siglo XX, todos los hombres que tenían algo de poder, hombres de negocios, políticos y todo eso, se pasan a la ropa occidental porque Japón pues hizo una buena jugada y no se convirtió en una colonia como muchas partes de el Asia Oriental, y ellos querían estar en pie de igualdad con los gobiernos, con los comerciantes, con los hombres occidentales que iban allí, y se pasaron a la ropa occidental. Y el kimono masculino quedó como ropa cómoda para estar por casa, ¿vale? Y para algunos eventos especiales, por ejemplo, las bodas, los entierros, tipo de cosas. En cambio, las mujeres siguieron vistiendo kimono en una proporción bastante grande hasta los años 60. Igual que abandonaron el peinado japonés, se abandona relativamente pronto. Y muchas mujeres empiezan a vestir estilos de peinado transicionales. Yo cuando pienso cuando quiero que la gente que me escuche cuando piense peinado tradicional japonés, pues el tipo de peinado que llevan las geisha, ¿vale? Que es abombado por arriba, por los lados, tiene una especie de coleta doblada, lleva muchas agujas, ¿vale? Pues eso es uno de los peinados que estaban de moda a finales de la época Edo, que es cuando llegan los occidentales a Japón y les obligan a abrirse al exterior. Ese estilo de peinado, digamos que dura relativamente poco bajo la influencia occidental. Las mujeres empiezan a llevar los peinados pues que llevan las mujeres aquí en la época modernista, ¿no? Mucho volumen por delante y un moñete, poco más exagerado, pues porque hay una mezcla de sensibilidades ahí. Entonces el peinado cambia bastante pronto, y de hecho en los años 20 muchos japoneses se cortan el pelo y llevan las melenitas estas típicas de los años 20, pero siguen llevando kimono. Unos kimonos muy muy coloristas, con unos diseños muy llamativos, porque los años 20 son muy locos en todas partes, ¿vale? Pero siguen mayoritariamente llevando kimono. Hay me vas a perdonar, pero es que no me acuerdo el nombre, un antropólogo japonés que hizo un estudio y se colocó en un cruce muy muy famoso cerca de un puente en Tokio, y estuvo contando la gente que pasaba si iban vestidos al estilo occidental o iban en kimono. En los años 30 y en los años 60, ¿vale? Y en los peinados. En los años 30 las mujeres iban casi todas vestidas en kimono, y el peinado occidental llegaba hasta casi el 65-70%. ¿Vale? O sea, ya habían abandonado los peinados japoneses porque te los tiene que hacer una tercera persona, tienes que dormir con una almohada especial para que conserven la forma, mientras que los moños occidentales pues eran más sencillos de hacer. En los años 30, claro, en los años 30 ya, ya el moño bajo con las ondas, eso era ya moneda corriente, ¿vale? Y en los años 60 volvió a repetir esta contabilidad. Y allí el número de mujeres que iban vestidas en kimono había caído hasta un 50%, mientras que cuando lo hizo antes de la Segunda Guerra Mundial llegaba casi al 80%. Entonces, claro, digamos que la desaparición del kimono como ropa de diario es relativamente reciente. Yo tengo fotos de la familia de mi exmarido, de los años 60, porque él tiene mi edad, y sus parientes más mayores y algunas señoras que debían tener unos 40, 50 en la época en la que se hicieron las fotos, que eran los años 60, 70, aún van vestidas en kimono. Y no son kimonos de visita, quiere decir que no son kimonos, es decir, la foto se ha hecho en año nuevo, se ha hecho en un momento especial y la gente pues se pone un kimono más bonito para visitar a la familia, aunque normalmente no lo lleve. Son kimonos de calle, ¿vale? Entonces, eso es en los 60 cuando se pierde, cuando los niños empiezan a vestir siempre al estilo occidental, y ya se pierde el kimono como ropa de todos los días, y es cuando empieza a estudiarse el kimono en las academias, porque a la gente se le olvida cómo se tiene que vestir. A las mujeres, los hombres vestirse un pispas, ¿vale? Pero las mujeres no. Sí, porque tú fíjate, cuando estuve viendo la exposición, algo que me sorprendió, porque normalmente cuando ves películas japonesas o cuando lees, siempre ves al kimono como una pieza, ¿cómo te diría yo?, sin casi variación, ¿vale? Sin embargo, estando en la exposición, es que había kimonos de novia, había kimonos para pequeñitos, para niños, para niñas, y encima también había algo que me llamó mucho la atención, es que habían kimonos para cada época del año, que eso me sorprendió porque juega con el kigo de los haiku. Habían kimonos para
invierno, verano, primavera y otoño. Y de verdad, ahí vi hasta qué punto el kimono tenía un mundo amplio, pero muy amplio. Cuéntanos sobre todo, y pasamos a más cosas porque ese mundo es muy amplio, pero primero, ¿qué partes tiene un kimono? Describe un poco la parte más realmente esencial. El kimono no tiene partes, ¿vale? El kimono está confeccionado de un rollo, ¿vale? Que se llama tanmono. Ese rollo mide unos 32 centímetros de largo, 35, porque ahora las mujeres están haciendo pues más grandes también por el tipo de comida también que se come en Japón, entra mucha comida occidental, y unos 12 metros de largo, 13, ¿vale? Y aquí en Valencia, cuando lo cuento, la gente me dice, ¡ay, como el corte de Fallera estrecho! ¿Vale? Pues, sí. Entonces, otra coincidencia. Otra coincidencia. Entonces, de este tanmono se sacan todas las piezas, ¿vale? Uh-huh. Se sacan dos piezas largas que van de delante a atrás, es decir, no tiene costuras en los hombros, son dos piezas súper largas. Si yo mido 1,64 o 1,63, esta pieza mide el doble. Y con eso se hace el cuerpo. Otras dos piezas con las que se crean unas solapas que van delante, que se llaman okumi, que es las que permiten cerrar el kimono completamente, porque si no, pues se nos abriría como si fuera una bata, ¿vale? Uh-huh. Otras dos piezas para las mangas y otras dos piezas para el cuello, porque el cuello lleva dos capas, una más larga y una más cortita que antiguamente cuando se ensuciaba se podía cambiar pues por otra tela de otro color, o al final de la época Edo se llevaba mucho el raso negro, o bien se sacaba la pieza de abajo y se hacía un apañito y se ponía la parte que estaba nueva arriba, ¿vale? Entonces, partes, realmente el kimono así, para explicarlo, no tiene. Si te refieres a las piezas, una persona en kimono lleva muchas piezas. Uh-huh. Lleva una especie de kimono interior de algodón, que es como parecido a una patita de hospital, pero más mona, ¿vale? Luego lleva otro kimono interior que lleva un cuello, que es el que se asoma por debajo del kimono. En las mujeres normalmente es blanco y en los hombres suele ser de color negro, azul marino y todo esto. Sí. Y ese kimono interior ya puede ser de seda. El de abajo siempre suele ser de algodón, de lino, ¿vale? Y el de encima puede ser de seda en invierno, ¿vale? Porque en verano se tiende a llevar tejidos más frescos. Ajá. Y ya luego llevan, todo esto se ata, como te decía yo, con unas cintas que se llaman kojihimo, ¿vale? Para que las cosas se mantengan en su sitio, y encima van los cinturones, que se llaman obi. Hay muchos tipos el obi. Sí, hay muchos tipos de obi, ¿vale? El de hombres es más corto y más estrecho que el más corto y más estrecho de mujer, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, los más grandes son los ceremoniales, uh-huh. Que ahora los ceremoniales más grandes que se usan se llaman fukuro obi, que suelen medir pues unos 32-35 centímetros de ancho por pues 4 metros 20 de largo, ¿vale? Esos suelen ser de brocado y la verdad es que son enormes. Antes había unos más ceremoniales que se llamaban maruobi y que tenían brocado por las dos caras, pero claro, es que te pones eso y es como si te pusieras ahí, te queda como la rueda del muñeco Michelin, es enorme. Es muy difícil de atar porque es muy tieso, entonces eso a antes de la Guerra Mundial pues empezaron a caer en desuso, ¿no? Porque eran muy muy complicados, muy caros además. Y los detalles que le acompañan, creo que eran kushi, hakoseko, netsuke, los detallitos. Los detallitos, vale. El hakoseko es una pieza ceremonial, sí. ¿Vale? El hakoseko es una especie de carterita que tiene dentro, pues está como un acordeoncito, ¿vale? Y ahí se llevaban papeles. Sabes que Japón sí, eso fue muy curioso. Papel. Sí, los papeles. Sí. El mismo papel donde las damas heian escribían la poesía, pues luego lo usaban para quitarse el sudor de esta frente y quedarse así mate, porque sabes que los brillos no han estado de moda nunca en ninguna cultura y estar blanquita, si eras de alto estatus, también estaba de moda. Y estos papeles se han usado siempre, han tenido un uso pues para dejar notitas, un uso cosmético, un uso sanitario, quiero decir. Entonces esta carterita era para llevar eso, para llevar cosméticos, un espejito, un pin, una aguja para el pelo, ¿vale? Un kansashi. Y luego llevaban pues eso, unas borlas ornamentales y un saquito donde se ponía un trocito de incienso. Eso formaba parte del traje de corte de las señoras samuráis que estaban en la corte del shogun, ¿vale? Porque la corte del emperador no se vestía así, iban mucho más arcaicas vestidas.
Entonces, esto ha quedado como un residuo de este traje ceremonial y ahora se utiliza solo en momentos así como muy, muy formales. Por ejemplo, cuando vas vestida de novia, llevas un jaco seco, ¿vale? Ujú. Llevas también un puñal, que ahora ya no es un puñal, que va envuelto en seda y atado con borlas, ahora ya es un trocito de madera, pero en su día era un puñal. Y las niñas que hacen el Shichigo-san también suelen llevar jaco seco. El puñal ¿Vale? era por casos de emergencia. El puñal era porque tú eras una señora de rancia estirpe samurái, entonces tenías un honor para defender, que no era solo tuyo, que de tu familia, entonces en un momento dado pues tenías que defenderlo como fuera implica también pues muriendo, antes que sufrir un deshonor. Entonces por eso lo llevaban siempre, ¿vale? Ya te lo digo, el jaco seco es una cosa que ahora no se utiliza excepto en estas ocasiones súper formales, ¿vale? De hecho, ni siquiera en las bodas los padres de los novios, las madres no llevan jaco seco tampoco, solo lo lleva la novia. Y las niñas de 3 años y 7 más que eso no tiene uso, aunque son auténticas obras de arte. Los bordados en relieve son una pasada y todo eso. La otra cosa que tenemos en la exposición de complementos para kimono son peinetas. Sí, los kushi, ¿no? Sí, kushi y kougai, que son las agujas. Los kushi son las peinetas que se parecen a la peineta típica española, semicircular, con dientes, ¿vale? Con adornos. Y luego están los obidome, que era la única joya que se ha llevado tradicionalmente con el kimono, que es una especie de como de esculturita, plana que se llevaba sobre el cinturón, atada con un cordón de pasamanería que se llama obijime. Ese cordón de pasamanería es un adorno, pero también tiene una función práctica, y es que a lo largo de la historia pues los obis han cambiado mucho, pasaron de ser unos cordones de pasamanería anchos a ser pues unas bandas de seda estrechas, de brocado, y luego pues a medida que fue cambiando la moda se convirtieron en unos obis gigantescos que no se quedan en su sitio si no llevas un montón de cosas dándoles forma y atándoles en su sitio, y uno de ellos es el obijime, y el obijime es el que lleva este adorno, que puede ser pues eso, puede ser de joyería, de alta joyería, puede ser de madera lacada, puede ser de cerámica, puede ser casi de cualquier material, porque tú ya sabes que en Japón lo importante muchas veces no es el material, sino lo que el artesano hace con ese material. Muy bien. Había un abanico pequeñito que bueno, la anécdota de que muchos la utilizan para darse aire, pero no es así. No, los abanicos estos pequeñitos, bueno, todos los abanicos que hay en la exposición, lo digo pues que la gente va a verlo, todos los abanicos que hay en la exposición son ceremoniales, incluido el de la novia, que es un poquito más grande. Los que van en los trajes de las invitadas a la boda también son ceremoniales, al igual que el que está puesto en el maniquí que va vestido para la ceremonia del té. Esos abanicos son muy pequeños, la verdad es que aire hace un poquito, porque pero no es su función. De desesperación, vamos, eso es anatema, no se puede usar una para abanicarse, ¿vale? Se utilizan para saludar, se utilizan para dar y recibir regalos, pero para abanicarse no. Para abanicarse se utilizan otros abanicos un poquito más contundentes y que refrescan más. Entonces estos abanicos pues suelen ser muy muy delicados, los de practicar suelen ser de bambú, de madera, bastante sencillos, ¿vale? Con pues hay veces que tienen enseñanzas de los maestros de la ceremonia del té, o los dulces dibujaditos, o pues algún motivo estacional, pero este que en concreto era más ceremonial y estaba pintado en esta laca rojiza marrón, así color sangre de buey, que es tan característica, pues este llevaba poesía waka escrita, que es una costumbre, esto de escribir poesía waka en los abanicos es una costumbre que queda de la época Heian. Muy bien. Y háblanos de los estampados, que me resultó fantástico, ¿no? Como que es todo una enciclopedia de flora, de lo que hay en los kimonos. Lo que pasa es que hay veces que nos mareamos mucho porque se parece a algo y realmente no acaba de ser ninguna flor de verdad. Es lo que se llama caravana, que es una flor imaginaria, ¿vale? Y además tienen sus orígenes pues en unos estampados chinos y
y hay veces que tú buscas y la flor no la vas a encontrar porque no existe. Tienes que rendirte. Hay veces que dices, esto será una flor imaginaria, y se lo preguntamos a nuestro sensei y nos dice, no es esto, y te manda la flor con el nombre botánico en la tienda al lado y dices, vaya. pero hay flores que no, a ver, los estampados, a ver, Japón es un país agrícola, ¿vale? El paso del tiempo es muy importante allí, como en todos los países agrícolas. Las fechas señaladas, incluso las que celebramos aquí ahora en Occidente, siempre han estado vinculadas a rituales, desde lo que hemos comido desde que dejamos de ser nómadas, ¿no? La agricultura. Entonces, el estampado del kimono sigue muy de cerca el calendario japonés. No cambia solo los estampados, cambian también el tipo de tejido. Es decir, que una seda tsumugi para invierno es una seda que es muy contundente, pesa, ¿vale? Para que abrigue más. Mientras que un tsumugi de verano pues es transparente, es un tipo de gasa, ¿vale? Y aunque tenga la misma textura así rugosa, el tsumugi es la seda que se hace cuando has sacado todos los hilos que están enteros de la seda, y lo que queda son los trocitos que se han roto o los capullos que se han abierto. Eso digamos que no se tira, no se tiraba históricamente. Aquí en Valencia tampoco, además es exactamente la misma historia. Los granjeros que criaban gusanos, estos hilos rotos que no se vendían a los mercaderes de seda, se hilaban en casa, se teñían y se tejían y se hacía una tela pues que aquí conocemos como seda salvaje y que en Japón es tsumugi. El tsumugi era tela popular hasta que de repente pues es costoso de elaborar y se ha vuelto muy famoso. Es carísimo. Hay un par de sitios muy famosos, Oshima, el tsumugi de Oshima es famosísimo, el Oshima tsumugi, el Yuki tsumugi, es decir, hay sitios donde este tejido es muy muy famoso. Entonces no cambia solo el estampado, cambia también el tipo de tejido. Pero sí que es verdad que la tendencia es a ir con el calendario siempre un poquito antes. Es decir, si tú te vas a ver los cerezos en flor, no deberías llevar un kimono que lleva cerezos. Flor de cerezo, ¿vale? Esto lo puedes poner un poquito antes. O sea, lo ideal en Japón es ir un poquito antes de la estación. Sí, que por cierto, puedes llevarlo, puedes llevarlo dentro de la estación si no es una cosa así como muy llamativa, como pueden ser los cerezos en flor que tienen su festival y todo eso, pero una vez pasada la fecha que eso se termina, está realmente como muy mal visto llevar ese motivo. Sí, no, te comentaba que esos motivos tenían, por ejemplo, un kimono de verano, quien lo contemplaba, el estampado tenían que ser elementos que te transmitieran frescor. Vamos a ver, es que hay dos maneras de enfocar los estampados. Uno es ir con la estación, ¿vale? Y el otro es intentar evocar sensaciones de la estación contraria en la persona que te ve. Entonces, aunque a veces también ocurre en los kimonos de invierno, es más habitual en los kimonos de verano encontrarte con motivos estacionales que son del invierno, ¿vale? Y que se han quedado ya tan consolidados que cuando empiezas a estudiar kimono te crees que son de verano. Por ejemplo, hay un pajarito que se llama chidori. Es un pajarito acuático, lo conocemos. Lo conocéis, muy famoso, ¿verdad? Literariamente y todo eso. Que son omnipresentes en las prendas de verano. Y realmente no es un pajarito que esté en su mejor momento en el verano, ¿vale? Igual que pues yo que sé, te puedes encontrar kimonos de verano que llevan estampados de hielo, de los cristales de hielo, o pues llevan hilos de plata metidos dentro que evocan, como te da la sensación cuando los ves en movimiento, como que las gotitas de agua que caen en una fuente, que hacen así como un chorrito muy finito. Eso me fascinó cuando lo contaban. Sí, verdad, es un kimono muy bonito. Desafortunadamente no es mío, pero es muy bonito. Y en la actualidad, vamos ya al presente, hay kimonos actuales, o sea, kimonos que están, digamos, vanguardistas, vamos a llamarlo así. O sea, hay una moda kimono. Sí, hay una moda kimono. A ver, lo que pasa es que Occidente ha tenido los ojos muy cerrados este fenómeno, ¿vale? Porque la moda en Occidente se ha caracterizado sobre todo por el cambio de silueta. Tú piensas, ¿vale?, en las damas antes de la Revolución Francesa,
sí. con esas faldas inmensas que llevaban dentro de unas estructuras de caña que se tenían que plegar para que pudieran pasar por las puertas. Y luego piensa en la época, el cuadro típico de Napoleón con Josefina, en la coronación, Sí, sí, y sí. ella va vestida un estilo que me hace pensar pues en la moda griega y romana, ¿vale? Ujú. Pues con muy pocas enaguas, muy etéreo, muy pegado al cuerpo y todo esto. Entonces la moda, y esta misma contraste lo puedes ver en el paso de los años 20, ¿vale? Ujú. Con las cinturas en la cadera y sin pecho, y figuras rectilíneas, y el paso de los años 30 otra vez con cintura marcada, faldas Ujú. anchas y todo ese tipo de cosas. Entonces en Japón el cambio de silueta no ha existido, ¿vale? Sí, a ver, miento, esto es una simplificación brutal. Ujú. Sí que hay cambios de silueta, pero son mucho más discretos. Entonces, Ya. la antropología y la mirada antropológica occidental sobre la ropa japonesa es que el kimono se quedó paralizado, dejó de cambiar pues cuando los occidentales llegaron a Japón a finales del periodo Edo, tuvo un par así de coletazos más de decir, uy, innovación tal, y alrededor de los años 20 dejó de cambiar, pero eso es mentira. Porque en el momento en que tú empiezas a coleccionar kimonos, te das cuenta de que dices, uy, esto tiene un sabor muy de los años 70, esto es muy de los 80, esto es muy de los 50, esto es muy de los 30. Luego sí que hay cambios. Hay cambios en los estampados, hay un cambio que fue un poquito radical porque no ha habido vuelta atrás y fue largo de las mangas. Ujú. Antes de la Segunda Guerra Mundial las mangas eran muy largas, incluso pues para las señoras mayores, Ujú. porque normalmente ahora las chicas jóvenes sí que pueden llevar mangas que llegan hasta el suelo cuando llevan un kimono formal, pero el resto del mundo no puede. Ujú. Eh, Excepto ese cambio radical que han sido las mangas, los otros cambios han sido pues a nivel de estampados, a nivel de colores. Ujú. En los años 70 pues hay unos kimonos ultra psicodélicos con unos estampados que dices, oh, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Vale? Y sigue cambiando, quiere decir que si los ponemos juntos, tú te das cuenta de que el gusto cambia, entonces las cosas pasan de moda, ¿vale? Y ahora la gente está recuperando más los kimonos. Bueno, estuvieron muy de moda, que siguen estando los kimonos de los años 20 y en los años 30, ¿vale? La Ujú. época Taisho, que es cuando entraron las anilinas en Japón y se hacían unos diseños pues muy geométricos, muy coloristas. Las anilinas dan unos amarillos, unos morados, unos rosa, frambuesa, salvajes, que además aguantan muy bien el paso del tiempo porque se hacen con una seda que se llama Meisen, que es muy resistente, era traje de batalla aquello. Entonces han aguantado muy bien el paso del tiempo y conservan los colores muy vivos todavía y muy bonitos. Ujú. Entonces han estado de moda mucho tiempo, siguen estando de moda, pero ahora la gente está intentando recuperar un poquito otras épocas, Ajá. posteriores, los 50, los 60. Los 80 no, porque todavía están muy cerca, entonces no se ven vintage, sino que Sí, se ven sí. pasados de moda. Entonces sí que hay moda, hay muchos diseñadores de kimono contemporáneos. Uno de ellos, que se llama Yotaro Saito, que es la tercera generación de los Saito, Ujú. ¿vale? Es el único que desfila en la Semana de la Moda de Japón, en la Mercedes Fashion Week de Tokio. Sí, Normalmente es lo que se lleva de ropa occidental, Dior, Galliano, todas las marcas que sí, conocemos, estas marcas de lujo. Bueno, sí. pues este señor desfila en la Mercedes Fashion Week. Tiene unos kimonos impresionantes, además tienen ahí son fácilmente reconocibles su estilo, quiere decir que esto es un kimono de Yotaro Saito o incluso de su padre, Sansai Saito. El hombre ya se ha retirado, pero no sé si está vivo, retirado está seguro. Te das cuenta que tiene un estilo muy personal y él desfila en la Semana de Moda. Luego hay desfiles específicos para kimonos, ¿vale? Sí, sí, Y modas. Ahora yo lo comenté y a ti te dio mucha risa en la sí, exposición. Están muy de sí, moda los kimonos de encaje, sí, sí. que no son mis favoritos. A mí no me entusiasman. Quiero decir que, por ejemplo, las chaquetas, ¿te acuerdas los Haori? Las Sí. chaquetas de señora que había allí. Sí, Vale, sí, pues sí. chaquetas de encaje ha sido una presencia más o menos constante desde los 50, 60, ¿vale? Entonces es una pieza pequeña y a mí pues no me disgusta, puede quedar muy bonito, pero los kimonos enteros de encaje que requieren llevar por debajo un kimono de otro color o un kimono interior con un color muy fuerte y tal, yo no lo acabo de ver. No lo acabo de ver porque
Además no son kimonos para verano, decir, uy, voy a estar súper fresquita Sí, con un sí, kimono de encaje, ¿no? Son kimonos de invierno. Entonces, yo los veo muy barrocos. Lo que pasa es que ahora hay una tendencia bastante barroca, de mucho adorno, mucha sí, cosa. Bueno, una de las tendencias, porque hay muchísimas tendencias como en moda, quiere decir sí, que sí, 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 sí. antes el kimono hasta principios del siglo XXI iba más marcado un poco por las dos revistas eh, más clásicas que hay en Japón, las que tienen más tirada, las que son así más, pues como cuando te compras el Vogue, ¿vale? Ujú. Revistas aspiracionales porque no te puedes comprar lo que sale allí, Sí, sí, sí. obviamente, que son el Kimono Salon y el Utsukushi Kimono, que es la más antigua de las dos. Entonces estas dominaban el panorama. A partir del año 2000 hay una vuelta del kimono a la calle, Ajá. que algunos se lamentan porque mucha gente joven pues está haciendo kimonos sintéticos. Hay una diseñadora joven que se llama Mamichio, que tiene Ujú. una página que se llama Mamichio Modern y que se hizo famosa pues a principios de este siglo por sus estilismos con kimonos vintage de Qué los años curioso. 20, pero luego llevaba sombreros, les ponía bajos cuellos de encaje, guantes, zapatos de tacón. Quiere decir que ella hacía ahí un mix que tampoco es tan radical, porque cuando empezó a llegar la ropa occidental a Japón, a la gente le hacía ilusión, y como no se podía comprar un traje occidental entero, pues era habitual ver señores con su kimono, con su abrigo de kimono, con su bufanda occidental, los zapatos Oxford occidentales y su sombrero bombín. Sí, 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 sí. Y se iban a trabajar ellos a su banco o a su oficina tan bichis. Quiere decir que eso de mezclar occidental y oriental No no están. es, y japonés no es tan extraño, quiere decir que tenemos Muy bien. antecedentes. Entonces, pues estas personas están haciendo otro tipo de kimono ahora. Ajá. ¿eh? Hay un señor africano, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que está haciendo kimonos con telas estampadas a la cera. Ajá. Sí, se llama Aguáfrica la marca, hace cosas muy chulas. Luego están los de Rocoyá, que son un poquito macarras, son así más macarritas. Sí, sí, Qué hay muchas gracia. corrientes Qué ahora, hay muchas gracia. corrientes ahora. Bueno. Entonces, claro, hay muchas tendencias. Que sí Sí. que ¿qué ocurre? Que a lo mejor el kimono artesanal, a ver, no nos engañemos, el kimono artesanal que ha sobrevivido hasta ahora, ¿vale? Que pueden ser los kimonos de Tsumugi Sí. y los kimonos formales pintados, Ujú. de Yusen, que se pintan a mano, o se pintan con plantilla, que son los kimonos más vestidos y que son los que a partir de los 60, cuando el kimono dejó de ser ropa de calle, eh, pues tomaron la escena, porque Ujú. la gente se compraba kimonos pues de vestir, Sí, no se sí, sí. compraba kimonos de pues tan de a pie. Ajá. Entonces esos ahora, con todos los tejidos inteligentes Ujú. que no te dan electricidad estática, que te dejan transpirar, Sí, que sí, se sí. imprimen pues muchas veces con técnicas con láser, ¿sabes? Se están lamentando de que el kimono está pues desapareciendo. Yo no creo que esté desapareciendo, yo creo que está cambiando. Ajá. Como todas las cosas que son moda, Claro. yo creo que el Tiene kimono su está evolución. cambiando. Sí, Bueno, sí, sí. bueno. Y una última curiosidad. Cuando celebráis un evento ahí en el Kimono Club Valencia, Sí. ¿qué hacéis? ¿Os vestís todos con kimonos? ¿Hacéis una fiesta o...? Procuramos. Por ejemplo, este año habíamos programado hacer Hatsugama, que es la primera tetera del año, Ajá. ¿vale? Que es una ceremonia pues bastante importante. Entonces, pues ahí nos vestimos todas con kimono formal y hacemos una ceremonia. Qué chulo. Sí. Lo que pasa es que, claro, ya sabes cómo están las cosas. Ya, sí, bueno, con el tema Sí, este todo se para. todo se para. Entonces el año pasado nos juntamos 3 personas así un poco, pues sin quitarnos la mascarilla, hicimos Sí, una cosa así muy rapidita, pero este año pues lo había mucho más complicado y al final bueno, lo paramos, porque ya sabes que el nivel de contagios de este año pues sí, está sí, no, siendo más ahora. Uf. escandaloso. Sí. Bueno, Entonces Ana, sí que nos vestimos, vamos, sí, o sea, procuramos, ¿eh? no, no, a mí me encantaría porque la verdad es que yo invito aquí a que todo el que esté cerca de Valencia o pueda acercarse a ver la exposición,
porque lo que nos has contado creo que es la punta del iceberg, o sea, me quedan un montón Sí, de madre preguntas que se me mía. han olvidado, pero que era precioso, ¿no? Pues todo lo que lleva el traje de novia, que me comentaste es que pesaba una barbaridad. Sí, el uchicaque, el Sí, abrigo que va es fuera, que que es acolchado. hay un montón de cosas que nos perdemos, pero vamos, yo invito a la gente a Y que los vaya tejidos de hasta... verano que normalmente no se ven, porque Sí, cuando la gente piensa en kimono, cuando se publican fotos de kimono, la gente suele enfocarse más en kimonos formales de invierno, ¿vale? De seda con pues pintados, con bordados en oro, con o sea, tejidos más pesados. claro. Y tenemos 3 kimonos de verano de gasa, uno de gasa sha, que es la gasa normal que conocemos aquí, y otro de gasa raw, que es una gasa que tiene unas líneas horizontales perforadas. Hay otra que es en vertical, pero ese no teníamos, eso hemos puesto. Que a la gente le sorprenden porque son tejidos muy delicados, casi como Sí. papel de fumar, y la gente no está acostumbrada a pensar en el kimono en esos términos. Sí. Bueno, Bueno, pues... ya sabes que a mí, como dicen mis amigos de Sevilla, a mí me pones jamón y una botella de agua y yo puedo hablar. por los libros. No, yo lo pasé muy bien y yo disfruté un montón. Ya te digo, se me han olvidado cosas, pero sí, o sea, cuando salí rápidamente estuvimos en una tertulieta con amigos y no paraba de hablar de todas las cosas que lleva el mundo del kimono. Bueno, Me encanta, pues... me ha gustado. Pues un placer hablar contigo, la verdad. Igualmente, es que... muchas gracias por traerme. Sí, bueno, aquí ya sabes, nos gusta el haiku, pero muchas veces todo lo que nos rodea también nos apasiona. Bueno, Ana, pues un muchísimas besazo muy gracias. fuerte y gracias Igualmente. por estar en Radio Vela. Seguimos hablando. Seguimos hablando. Venga, nos vemos. Hasta luego. Viento del río, en kimono de verano, frescor de la noche. Viento del río, en kimono de verano, frescor de la noche. Una bella mujer criadora de gusanos, las mangas de su kimono retiradas con una faja blanca. Una bella mujer criadora de gusanos, las mangas de su kimono retiradas con una faja blanca. Los pechos de una chica llevando un kimono de algodón están tumbados suavemente. Los pechos de una chica llevando un kimono de algodón están tumbados suavemente. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. El primer haiku era de Matsuo Baso, traducción de Francisco Villalba para su libro 4 estaciones, y los otros 2 de Takahama Kiyoshi. Agradezco a Elías el aporte de esta selección de haikus sobre kimonos. Una cosa más. Hablando con Ana durante la visita a la exposición, me acuerdo que me contó que existe un estampado muy popular en algunos kimonos sobre la versión en forma de cartas como naipes, de la antología Hyakunin Isshu, 100 poetas de Waka, donde cada carta es el retrato de un autor. Esperamos que os haya gustado este programa de Radio Ela sobre otros aspectos de la cultura japonesa. Volveremos a realizar programas así, que creemos también son interesantes. Sed felices. Sin más, hasta el próximo programa.